vídeo anterior vimos cómo hacer diagramas de Bode de sistemas con polos y ceros reales que pueden descomponer como producto de sistemas canónicos. En este vídeo veremos qué ocurre cuando hay polos o ceros complejos. Concretamente descubriremos un fenómeno típico de algunos sistemas de segundo orden, como es la resonancia. Comenzaremos estudiando un sistema de segundo orden sin ceros con ganancia igual a 1. Como sabemos, este sistema depende de dos parámetros que llamamos omega sub n y chi, que es la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguación. Escribimos la función de transferencia isócrona, donde ya hemos usado que j² es igual a menos 1. La ganancia en amplitud es el cociente de módulos del numerador y del denominador. Y con el desfase, es decir, con el argumento de la función de transferencia isócrona, hemos de tener cuidado ya que escribimos que el argumento de un cociente es la resta de argumentos, el argumento del numerador es 0 y el del denominador es arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, siempre que la parte real sea positiva, pero hemos de sumar o restar pi si la parte real fuera negativa. Bien, de nuevo analizamos los dos comportamientos asintóticos, frecuencias muy pequeñas y muy grandes, comparadas ahora con la frecuencia natural, omega sub n. Si la frecuencia es mucho menor que omega sub n, la ganancia tiende a 1, es decir, 0 dB, y el desfase también tiende a 0 grados. Si la frecuencia es mucho mayor que omega sub n, la ganancia tiende asintóticamente a 0, en dB a menos infinito, a través de la recta 40 logaritmo de omega sub n menos 40 logaritmo de omega, que es una recta dependiente menos 40 dB por década. En cambio, el desfase tiende a menos 180 grados. Ahora, la función de transferencia isócrona será un número complejo que está en el cuarto o tercer cuadrante del plano complejo. El comportamiento asintótico de la curva de ganancia es el siguiente: recta dependiente 0 y altura 0 dB a frecuencias bajas y recta dependiente menos 40 dB por década a frecuencias altas. Las dos asíntotas se cortan justamente a la frecuencia omega sub n. En cuanto al desfase, 0 grados a bajas frecuencias y menos 180 grados a altas frecuencias. El punto de separación de uno a otro comportamiento es justamente la frecuencia natural omega sub n. Obsérvase que la pendiente de menos 40 dB por década es debido a los dos polos del sistema. Cada polo aporta una pendiente de menos 20 dB por década. Asimismo, la tendencia a menos 180 grados a frecuencias altas de la curva de fase es también debido a los dos polos. Cada polo aporta una bajada de menos 90 grados. El comportamiento asintótico explica el comportamiento a frecuencias bajas y frecuencias altas. No obstante, vemos en este ejemplo que a frecuencias del orden de la frecuencia natural hay un fenómeno que no se explica con las asíntotas. En este caso, la ganancia es creciente y luego decreciente, en lugar de ser siempre decreciente como cabía esperar si sus dos polos fueran reales. Este fenómeno se da únicamente bajo ciertas condiciones y recibe el nombre de resonancia. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Consideraremos la ganancia en amplitud en función de omega, es decir, consideraremos el módulo de la función de transferencia isócrona. Vemos que toda la dependencia de omega está en el denominador, concretamente en el radicando del denominador. Llamaremos f de omega a este radicando, de forma que el módulo es omega n partido por raíz de f de omega. La ganancia en amplitud tendrá un máximo si su denominador tiene un mínimo. Como la raíz cuadrada es una función inyectiva, la ganancia tendrá un máximo si esta función f de omega tiene un mínimo. Es fácil calcular el mínimo de esta función f de omega, ya que es una función polinómica. Derivamos e igualamos a 0. Despejamos la frecuencia a la que pasa eso y obtenemos que esta frecuencia es
omega sub n por raíz cuadrada de 1 menos 2 chi cuadrado. Esta frecuencia, si existe, se denomina frecuencia de resonancia y se nota como omega sub r. Decimos si existe porque la frecuencia debe ser un número real positivo y para ello el radicando debe ser positivo, es decir, 1 menos 2 chi cuadrado debe ser positivo. Por tanto, la chi ha de ser menor que 1 partido por raíz de 2, que es aproximadamente 0,7. Por lo tanto, el fenómeno de la resonancia no se da siempre que los polos sean complejos, es decir, que chi sea menor que 1. Es necesario que el coeficiente de amortiguación chi sea menor que 0,7 para que haya resonancia. Para esta frecuencia, el módulo resulta que únicamente depende de chi, no depende de la frecuencia natural, y vale 1 partido por 2 chi raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado, o bien en decibelios, la ganancia en decibelios a la frecuencia de resonancia es menos 20 por logaritmo de 2 chi por raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. Este cálculo se ha hecho con un sistema de ganancia canónica igual a 1. Si no fuera igual a 1, toda la curva de ganancia en amplitud subiría y este valor de m barra de omega sub r sería igual al exceso de ganancia respecto a la ganancia a frecuencia cero. Por cierto, la ganancia a frecuencia cero corresponde con la ganancia ante una constante, que es la que consideramos en el análisis temporal. Veamos un ejemplo de cálculo de la frecuencia de resonancia y del valor de la ganancia en este pico de resonancia. Consideraremos el sistema de función de transferencia g de s igual a 4 partido por s cuadrado más 0,5s más 4. Es fácil deducir sus parámetros. Omega sub n es 2 y chi es 0,5 partido por 2 y por 2, es decir, 0,125. Como chi es menor que 0,7, ya podemos afirmar que sí habrá resonancia. Esa será más evidente cuanto menor sea chi. En este caso veremos que la resonancia sí será bastante evidente. Usando la expresión para la frecuencia de resonancia, obtenemos que esta es igual a 1,97 radianes por segundo. Siempre se observará una frecuencia de resonancia similar y algo menor a la frecuencia natural. La frecuencia natural coincide con la frecuencia de resonancia únicamente si la chi es exactamente igual a 0. En este caso, se puede verificar que el pico de resonancia es matemáticamente infinito. El valor del pico de resonancia en dB, en este caso, es 12,11 dB. Bien, aprovecharemos este ejemplo para verificar que a la frecuencia natural el valor del desfase es exactamente menos 90 grados, ya que la función de transferencia isócrona es imaginaria pura con parte imaginaria negativa. Como elemento canónico, también se podría estudiar el sistema con dos ceros complejos y sin polos, el inverso del elemento canónico anterior. Dividimos por omega sub n al cuadrado para considerar también un elemento canónico de ganancia canónica igual a 1. Hacemos exactamente lo mismo que antes, consideramos la ganancia en amplitud en función de la frecuencia y el desfase también en función de la frecuencia. Para frecuencias muy bajas, la ganancia tiende a 1, es decir, 0 dB, y el desfase a 0 grados. Para frecuencias muy altas, la ganancia tiende a más infinito. En dB lo hace de forma asintótica según una recta dependiente más 40 dB por década. Y el desfase tiende a más 180 grados. Ahora la función de transferencia isócrona es un número complejo que está en el primer o segundo cuadrante. El comportamiento asintótico de la curva de ganancia en amplitud es 0 a frecuencias bajas y esta recta dependiente más 40 dB por década a frecuencias altas. Estas dos asíntotas se cortan a la frecuencia omega sub n. La curva de desfase es 0 grados a frecuencias bajas y más 180 grados a frecuencias altas. También puede producirse un fenómeno parecido al de la resonancia, pero al revés, un pico negativo de ganancia a la frecuencia de resonancia que es la misma que hemos calculado
en el elemento canónico anterior. Juntando estos dos nuevos elementos canónicos, con los que vimos en el vídeo anterior, podemos analizar sistemas más complejos. Por ejemplo, aquí vemos un sistema de segundo orden con un 0. Podemos descomponer el sistema en tres elementos canónicos: 10, s más 40 partido por 40 y 4 partido por s cuadrado más 0,5 s más 4. Los dibujamos por separado y los sumamos tomando los intervalos de 0 a 2, de 2 a 40 y de 40 a más infinito. 2 porque es la frecuencia natural del elemento canónico de segundo orden. De hecho, la frecuencia de resonancia del sistema original estará cerca de la frecuencia de resonancia del elemento canónico de segundo orden, ya que el 0 menos 40 está lejos de esta frecuencia natural 2 y afectará poco. La frecuencia de resonancia será ligeramente inferior a 2. Vemos, en cuanto a la curva de ganancia en amplitud, esta empieza horizontalmente a altura 20 dB, que es la ganancia en continua o a frecuencia cero, va subiendo hasta el pico de resonancia, cerca de la frecuencia 2, y luego baja a razón de 40 dB por década. Pero cerca de la frecuencia de 40 radianes por segundo, afecta el 0 y este hace subir la pendiente, de modo que a frecuencias mucho más altas, esta curva de ganancia baja a razón de menos 20 dB por década. Al final se hace el balance entre polos y ceros. Como hay un polo más que ceros, al final la asíntota a frecuencias altas tiene una pendiente de menos 20 dB por década. En cuanto a la curva de desfase, empieza en 0 grados, ya que no hay ni derivadores ni integradores puros. Cerca de la frecuencia 2 hay un fuerte descenso por los dos polos complejos, pero ya cerca de la frecuencia 40 se produce una tendencia a ascender por la presencia del 0. A frecuencias altas, por el balance entre polos y ceros, se observa que tiende a menos 90 grados, ya que hay un polo más que ceros. Vamos a acabar con un ejemplo de identificación de un sistema a partir de su diagrama de Bode. Nos dan el diagrama de Bode de un sistema que podría ser de segundo orden sin ceros. Esto se observa bien viendo que la curva de desfase desciende de 0 a menos 180 grados. La curva de ganancia empieza horizontal. Se observa la resonancia cerca de la frecuencia 10 y luego desciende según una asíntota aproximadamente de menos 40 dB por década. Los datos que hemos de usar para identificar el sistema es la ganancia a frecuencias bajas, que es menos 20 dB, la frecuencia de resonancia, exactamente 9,9 radianes por segundo, y el valor del pico de resonancia, que es menos 5,98 dB, que es 14,0 dB más que la ganancia a frecuencia cero. A partir de este último dato, el exceso de ganancia en dB a la frecuencia de resonancia respecto a la frecuencia cero, podemos calcular el coeficiente de amortiguación chi. Esto se obtiene resolviendo esta ecuación, que se convierte en una ecuación bicuadrada de cuarto grado. Hay que eliminar las soluciones negativas y también eliminamos la solución 0,99, que ha aparecido al elevar al cuadrado y eliminar la raíz. Si chi fuera 0,99 no habría resonancia. Recordad que hay resonancia cuando la chi es menor que 0,7. Luego la única solución posible es chi igual a 0,1, que es coherente con un pico tan prominente en la curva de ganancia del diagrama de Bode. Una vez tenemos chi y omega sub r, podemos despejar la frecuencia natural omega sub n. Vemos que esta nos da exactamente 10 radianes por segundo, ligeramente superior a la frecuencia de resonancia. Solo nos falta la ganancia canónica o ganancia en continua. Esta es la ganancia a frecuencia cero, no expresada en dB, es decir, 10 elevado a menos 20 partido por 20, que es 0,1. Juntándolo todo, tenemos
que la función de transferencia del sistema, cuyo diagrama de Bode nos han dado, es g de s igual a 10 partido por s cuadrado más 2s más 100.